el concello de Degaña. El pueblo que visitamos hoy ya es Trabau, y por este camín, que ya el del Alto Sierra, vamos a empezar a conocer a los vecinos. Estamos en Trabau, nel concello de Gaña, tierra de cunqueiros, campesinos y xente de mina. Un lugar de montaña, bravo, onde les costumes ancestrales atoparon un pacto cola modernidad. Un lugar maravilloso que propón al visitante 1000 secretos que descubren una identidad, una emoción de ser asturianos. Ramón y Segundo. Pues sí. ¿Quién es Ramón y quién es Segundo? Yo soy Ramón. Muy bien. Yo Segundo. Hola. ¿Y vosotros sois hermanos? Sí. ¿Y sois mellizos? Sí. Nacimos el mismo día. ¿El mismo día? Solo que mi hermano Ramón salió el primero y conmigo no se contaba. Ah, claro, porque de aquella no había ecografía. No había... Nacimos en casa na cama, ¿Y tú llamaste segundo por eso? Por eso. ¿Por ser el segundo? Claro, por moito que corra nunca chego el primero. Oye, avisaronme que estabais aquí arriba y bien merece la pena, sí. Llegar. Sí. Qué sitio más guapo. Esta peña, ¿cómo se llama? El Alto Sierra, apenas del Alto Sierra. ¿Y este y el camín que sube al Alto Sierra? El camín real que ven de Trabau y a va a Narón. Para aquí en el Alto Sierra, pero el camín real que va a Narón. ¿Y el camín real? Sí. Eso es bueno. Claro. Eso no hay muchos, Ya. Hay que cuidarlos. Hay que tratar de cuidarlos. Claro. Porque estamos en un sitio increíble. Aquí estamos viendo Trabau. Trabau. Que pertenece a Degaña. Ibias, ya estamos en Ibias. Aquí justamente delimita el concejo de Ibias y a Degaña. ¿Y para allá atrás qué estamos? ¿Con la linde con León? Sí. De aquellas montañas para atrás, Forniera. Ah. Forniera, que es el último ayuntamiento que hay de León, que limitamos con ellos. El ayuntamiento y aquí detrás, de Tranzanes. Y aquí detrás tenemos Monieros, que limitamos con Cangas tamén. ¿Vivisteis siempre aquí? Sí. Nacimos aquí en Trabau, trabachemos na mina en Zarreo, e fiximos a casa en Trabau entre os dos hermanos despois de venir da mina, e toda a vida vivimos en Trabau. ¿Ficisteisla vosotros? Sí, fixímola nós. Mamina. Despois de venir da mina, mortos cansados... Todo el jornal de la mina y a después... La hormigonera y a la historia, fiximos a casa. ¿Y llevos tiempo casados con tanto traballo? Sí. ¿Y a tener buscaimos nenos? un hueco. Yo tengo 2, e Ramón ten 2 tamén. Entonces, yo tengo un neno e unha nena, e a Ramón ten 2 nenos. ¿Y nunca marchasteis de aquí para nada? No, nin queremos marchar. Si puede ser, yo le dije a Mocher que cuando muera que me entierre en Trabau. Esta linde de aquí ya hay Ibias, ¿y qué pueblos tenemos? Cisterna, El Bau, Villarmeirín y a Villauril. La mujer mía y la de mi hermano son hermanas. Nosotros estamos casados con 2 hermanos. ¿Cómo ye? Y son del Bau. 2 hermanos casados con 2 hermanos. Correcto. Cojonudo. Ya son del Bau. No hay riñas ni discusiones. Vivimos en la misma casa, llevamos toda la vida viviendo juntos en la misma casa y nunca tuvimos un problema. Qué guapo. Ya. ¿Lleváis mamuniellos? Sí, vámonos para Muniellos. Vamos para Muniellos. Vaya sitio. ¿Qué estamos viendo? Mira, desde aquí se ve el territorio, no es que se vean 3 concejos, se ve el territorio de 3 concejos. Esa montaña cortada que ves ahí, que se ve así, al final eso es una montaña, un corte romano de cuando extrajeron oro. Y detrás de esa montaña está el Corralín. El Corralín pertenece al concejo de Degaña. Ahí está. Eso es vuestro. Eso es sí, de Degaña. De Degaña. Detrás de eso. Detrás del Corralín pertenece a Ibias.
Y después, el límite que hay aquí del Corralín para acá pertenece a Cangas del Narcea. Entonces esto ya es Muniellos. Sí, esto pertenece todo a Muniellos. Todo esto Que fue la ves, ampliación esta, La ¿no? ampliación cuando y esto- compraron la administración el Monte Parras. Y ampliaron y agregaron los Muniellos. Luego tenemos la Viliella, el primero, y luego Larón. Y la carretera que se ve desde Larón así, y es la salida del túnel que viene de Cangas. Ah, eso que anda que no ganasteis tiempo, ¿eh? Hostia, tenían que haberlo feito van 40 años. Porque ¿cuánto tiempo ganasteis con ese túnel? Con ese túnel ganamos para ir a Oviedo media hora. Dice pronto, ¿eh? Sí. No hay broma. 13 kilómetros quitaron desde Larón a Rengos. ¿Y la siguiente para dónde llegue? para el Alto el Capillo. El Capillo es la entrada viniendo de la provincia de León, la entrada a trabajo. Ahí está esperándote el alcalde Oíme. para recibirte, el alcalde del pueblo, con los honores que mereces. Venga, pues muy bien, Vamos muy pa' allá. agradecida. Vamos para allá. ¿Hay mucho que andar? No, llegamos enseguida. ¿Esto y el capillo? Sí, ¿Y ese señor y el alcalde? es el alcalde de trabajo. Hola. Muy buenas. Veíate como enfadado, ¿no, eh? No, que Tardamos va. mucho. Soy así. Ay, Memura, memuradora de memura, que si me quisieras al infierno, mira lo que adelante sí. Estaban contándome que estáis en un sitio muy especial y que lleváis luchando mucho por él, ¿eh? Pues sí, que aquí antiguamente era por donde pasaba el antiguo camino de Santiago. ¿Y aquí hacéis fiesta? Sí. Sí. Qué Vamos guapo. a fiesta de San Antonio, cuando eso facemos aquí, a misa con ven el cura, ya facemos aquí comida aí nesa fonte que tenemos. ¿Y ese redondo el que tenéis ahí de piedra, qué lle? Allí detrás tenemos una lubera que había antes para cazar los lobos. ¿Cómo Y llevo? un calecho. ¿Y el calecho ese cómo funciona? El calecho funciona, el calecho ahora mismo están las paredes derruidas, pero el calecho tiene unas paredes altas de 2 metros o más, y eran paredes redondas como un cortín. Entonces estaban lisas completamente. Metiese dentro un cordero o dos. Ay, probes. Sí, probes no, los corderos no morrían, ¿eh? Tenía puerta, metían los corderos, venían los lobos, saltaban adentro, ya cuando querían salir, como no tenían por dónde salir, los corderos no los tocaban. Pues tenía o sea miedo, que por la ¿no? mañana estaban los lobos dentro ¿Y los corderos? corderos vivos. Y así cazabas Ese- el show. Así Sí, sí, ahí lo mataban cazábamos con lobos chuzos. con nuestros antepasados. No sé, eso ¿Y ya... entonces cuántos años tiene eso? Bueno, eso... Échale No, para no, arriba. no, no te Échale podemos para decir arriba, exactamente, 800, pero vamos. 1000, Y no te- me están ya chamando. te están tú tienes viendo. que marchar, ¿no? Ya tengo que marchar. Marcháis. Bueno, déjate aquí con el alcalde Vale. y a Ramón, que yo ya tengo Bueno, que marchar. pues Yo muy tengo que bien. marchar Venga, también. También Sonia. marcháis todos, Bueno, pero venga. bueno. Tengo que marchar, Pero que después tengo que ir vémonos, a... ¿no? Vémonos Sí, después. Vale, después, venga. muy bien. ¿Y qué honores eran los que me tenía que hacer? Tú fala con el alcalde que él sabe ya lo que ten que hacer. Y que me decían que me ibas a recibir con honores, que es lo que hay que hacer aquí. Pues mira, los honores aquí están. ¿Hay que dar de comer al burrín? No, aquí tenemos a Platero. Sí. ¿Ella es tuyo? Sí, vas a tener el honor de montar en el burro y yo voy a te a trabajo montada en el burro. No, y él... Así, Ay, mira. madre, platero. Sí. Oye, ¿tantero? Mira. No, Ah, vale. pero casi, tampoco te creas que le falta moito. cómo moito, subo aquí? ¿Cómo quieres montar? Como os homes ou como as mucheres? Con una pata para cada uno, no sé Bueno, cómo eso é como os homes. Pues así. As mucheres montaban el... No, yo Bueno, no. pues a ver, agárrate ahí. Arriba, arriba. ¿Viste? ¿Y cuánto hay de aquí a trabajo? Pouco. ¿Cuánto y poco? Bueno, pues aproximadamente non llega a 2 kilómetros. Callao, por la carretera. Sí, bueno, él ten ganas de ir ya. No, ¿Pero por yo qué que- va tan lanzado? Porque ¡Oh! yo creo que en parte es porque está contento también. ¿De qué? De Pues pa' casa. de que estás tú encima. Porque hasta ahora lo más guapo que viera es fuera un serón. O sea, que si soltarlo sueltes llega un nada. Puede ser, tú no sé, él seguro. Frénamelo un poco, porque Tú a, esto lo como oye. tú a lo mejor ya no. Tú a lo mejor ya no, pero él quiere. Bueno. Venga, pues vamos para allá.
cómo va. Ay, Vaya. madre, ¿quién? Y Vaya ese siente como- tan... Son Adrián y Pilar. Muy señor, buenas. ojalá. ¿Visteis cómo entró en el pueblo? Ah, muy bien, así, ¿Cómo ¿verdad? oye esto? Claro, hay que entrar así a caballo. Hombre, bueno, aquí. Hombre. Díceme que soy el alcalde. Claro. Además en un burro. Oye. Hombre, va. ¿Cómo es, Pilar, verdad? dile que no se lo cree. ¿No es verdad que antiguamente se iba a buscar a xente desta maneira? Hombre, claro, a Degaña y ya más allá. E a esperarlos cuando viñen as autoridades potentes, bueno, as autoridades, os que había. Aquí os tres personajes máis emblemáticos que No, los había que na venían zona de eso era el médico, el cura e el maestro. Eran a salvación de Portugal, non había outra El que cosa. vino en mira. coche fue el obispo. Ah, mira, Ya, pero claro, aí a falar de En outro un nivel. todoterreno. en un todoterreno, pues Ya, mucho pero mejor en ese ya- Pollín. Hombre, pero como no se este ve. Pues nada, yo voy a seguir de He dejado paseo. ya la comida medio hecha. Ah, bien, Y ¿qué tienes luego- hoy para comer? Hoy no tenemos lentejas. Ay, qué riques. De vieja. De veras. Si quieres las comes. si A no ver las dónde me dejas. lleva la autoridad, porque este señor y el alcalde... Ah, sí, hombre, quiere a ver todo el pueblo, oye, a enseñarle todo. No, no, el alcalde en realidad yo creo que es este. Ah, Yo soy más bien el chofer del alcalde, no diga más. Pues Venga, Pilar, pues nada, pasadlo bien, ya nos veremos por ahí. No, ¿Cuántos años lleves como alcalde? 2, 3 años va a hacer. Estás estrenándote. Casi. Vale, Sí. próxima parada, señor alcalde. Próxima parada en Key Vitorino, casa. el rincón del Cunqueiro. Buenos días. ¡Hola! Aquí está mi ¡Ay, hermano. madre! Vitorino, ¿tú viste cómo llego yo? Mira cómo se ríe. transporte Bueno. más moderno que buscaste. Hombre, estoy en falda. Memura, memuradora de memura, que saques tinequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Tuviste qué buena forma de entrar? En trabajo. Ahí que entraste como en el ruedo. Como el maestro, Como el maestro, el cura y el médico, eran los que había, querida, non había... Eran os personajes emblemáticos, ya tú dije antes. Oye, ¿vais de aquí? ¿Enfadarse? Baixo, para que lado quero baixar? Para donde nunca haya, neno. Bueno, abrazaste a mí e abaixo te yo. ¡Ay, madre! Así que tú Bueno. eres el hermano del alcalde. Voy a aparcar Aquí, esto. Vale. La verdad que no sé qué cargo desempeño, pero el hermano alcalde. Si hay un sitio conocido en este concello, y en la casa vuestra. Bueno, para estar en el medio rural hoy en día non queda máis remedio que moverse. Faemos seguimiento de oso, faemos con el dobo, faemos el agua e a vida, ser cunqueiro por un día. Qué guapo. ¿Y osos viéronse? Vense moito, Ay, madre, afortunadamente como salga el ahora. oso. No, pero aquí, como llevamos toda la vida entre ellos, estamos muy preparados para afrontarlo. Otra cosa muy guapa que hacéis aquí y que Media Asturias sabe de vosotros son los instrumentos musicales, les panderetes. Sí, faemos panderetas, pandeiros, castañuelas, bueno, un pouco todo, sí. Eso puede ser. Sí, oh. Llévesme. Además, mira, casualmente, non sei se estará Rosa aí intentando para poner o piel. Ah, pues mira, estupendo. Que yo estoy adentrándome en el mundo de la pandereta. No sé yo. Pues mira... Pero eso que lle, que hay xente aí. Bueno, pues ahí está precisamente Víctor, que es el guía de las experiencias medioambientales, está con los clientes explicándoles un poco sobre lo que van a hacer hoy con relación al oso. ¿Estás dando clase? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estaba preguntando yo, que esta xente tan lista que viene a pasar aquí, ¿de dónde lle? Hombre, de Gijón. Ay, ¿viniste a pasar el día? A pasar 2 días aquí. Ay, qué guapo. Sí, vamos a Muniellos mañana y hoy estamos por aquí. ¿Y vais a ver osos? Espero que no, ¿eh? Al menos de lejos. ¿En qué consiste lo que hacéis? ¿Cómo lle? Bueno, pues nada, ahora mismo nos cogéis en una fase en la que hacemos una pequeña presentación para explicar un poco, en este caso estamos haciendo la experiencia tras la huella del oso, en la que explicamos cosinas sobre el oso, el territorio, por dónde se mueve, cómo vive y demás, para entender mejor el territorio, y después ya vamos a hacer la salida al monte para buscar indicios y luego pues intentar verlo, como bien dice Carmen, un poco de lejos, Por si acaso. para no interferir en el animal y además pues oye, estar de manera tranquila. ¿Cuántas veces viste tú el oso? Pues no te sabría decir, muchas. Nosotros salimos mucho al año y bueno, pues aquí afortunadamente en la zona tienes la suerte de que lo puedes ver a veces de casualidad. Incluso tenemos gente que va con el coche y a veces se lo puede hasta encontrar. Entonces, ¿Y qué no se te sabría decir fae? cuántas. Cuando ves un oso, ¿qué es lo que hay que hacer?
Cuando ves un oso, aquí normalmente el oso lo ves de lejos. El oso aquí de cerca es muy difícil de ver porque te huele mucho antes y como digo, tiene más miedo él de ti que tú de él. Entonces, cuando lo ves de lejos, disfrutar. Afortunadamente, tenemos la mayor población osera de la península. habrá? En torno a 200, 210 osos en el suroccidente asturiano aproximadamente, sí. En la población ¿Y en esta suroccidental. parte sí de...? Esta parte, bueno, pues tampoco habría un censo, no hay un censo específico, pero yo diría que más del 75% están en Fuentes del Arce de Gaña e Ibias. Hay más osos que vecinos. Carmen, vas a ver el oso. Bueno, Vas a ver el si oso. así de lejos. ¿Eh? Si yo de lejos, vale. Bueno, pues avisáis, ¿eh? Si Bueno. tal oso, vamos para allá descontados. Venga, Gracias, pues nada. Disfrutáis del día. Hasta luego, Víctor. En este otro sitio, ¿qué es lo que tenéis? Aquí, pues aquí tenemos el torno donde se fan os cachos para el vino y as cazuelas y os pratos y a todo. Y además, pues ahí también ya preparamos as pieles y as panderetas. Ay, eso quiero ver yo. Bueno, pues mira, además está Rosa ahí, me parece. ¡Rosa! Hombre, llegasteis, ¿qué tal? Un besín. Mermura, mermuradora de mermura, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Así que este ya el proceso, pero este no ya el primero. Antes habrá que hacer algo con esto, ¿no? Hombre, claro, hay que empuitar las pieles, hay que quitarle los pelos o la lana que tiene por aquí. Entonces eso es lo que hicimos antes, que tienes ahí las pieles. Eso ya lo anterior. Y luego hay Eso. que depilarles. ¿O antes? Y después, ¿no? Depilaslas y luego poneslas a secar como está esta. Y luego mojasla como está esta, no ves que está blanda. Ah, sí. Y después Vitorino fai un alambre, un alambrín para poner aquí alrededor de la pandereta y luego Y es tenemos lo que tienes cosela. que coser. Claro, ¿no ves que está blanda? Entonces ahora tienes que ponerte tú aquí Ay, madre. a coser. Esto es muy fácil, mira. ¿No ves que tiene la piel así doblada en el alambre? Entonces ahora metes la aguja y vas dándole puntadas más o menos iguales hasta que la termines para ponerla ahí. Bueno, ¡Hala, agarra! Adelantaste trabajo. ¿Cuántas Sí, home, panderetes lleves feites? Bueno, no sabemos, yo la cantidad no la sabemos. ¿Cuántas llevaremos hechas, Vitorino? Muitas. No nos acordamos, así que imagínate. Mamina, ¿cuándo empezaste con el tema de la pandereta? ¿Cuánto ¿Ah, sí? empezamos? ¿4 o 5 años? ¿Más? Pues mira, nos empecemos a hacer panderetas... Eso, tira fuerte, ahí. Así, ¿eh? Eso. Si miramos los grupos que hay en Asturias, el 90% de los panderetes que lleven son vuestres. ¿Tenéis encargos para...? Sí, la verdad es que no nos podemos queixar. Tenemos Esta moitos no creo que te la encargos. compre nadie. Tenemos que venderla, mira a ver si la Ay, coges bien. madre. Tú toques también La pandereta, la sí. pandereta y das clase de pandereta. Sí, aquí en el ayuntamiento. Nada, tenemos 21 alumnas para dar clases de pandereta y tocamos los cantares del ayuntamiento. ¿Cómo voy? Tú? No, vas muy bien, vas Pero muy está bien, muy, ¿eh? está muy pegado, eso No, da no, igual. no, estaba muy bien, muy bien. Estás Vale. cosiendo muy curioso. Ay, Hala, madre. ya estamos ¿Y esta acabando. hay que afinarla en do o cómo oye? Sí, eso depende del encargo, cómo sea el músico de exigente. Claro. ¿Hay los repugnantes que te devolvieron alguna pandereta? No, la verdad que nunca nos devolvieron ¿Y ahora esto Ahora ya cómo acabaste. remato? Ahora remátalo ahí, poneslo ahí, eso. ¿Y hago un Y nudín? entonces fais un hoyo, eso. Ah, aquí. Un novio aquí. ¿Ves? Qué bien quedó. Sí, para este. Hala, ahora vamos a levantarnos. A ver. Después pones aquí. ¿Esto también lo hacéis vosotros? Claro, esto vamos, mira, un poco el proceso y esto. Vamos dándole, montándolos, vas preparando, haces después los furacos, ¿sí? furacos y tal, preparas, según sea. Claro. Y esto limaíno para no mancar el dedo, ¿eh? Sí, sí. Que hay los que de verdad, ¿eh? Que tienen ahí... Y gordos, y grande el Claro, para que furaco. quepa bien el dedo. Para que entre bien el dedo. Mira, este y el enganche que va aquí. Entonces esto colocas aquí, eso La es. vamos Y metiéndola. ahora vas metiéndolo Ahora, todo de lo para que aquí. se trata ya de vestirla. Tú sujetas por un lado. Eso es, tú y yo sujeta voy para que no... vistiéndola Por otro. para que nos podamos Entre ayudar todos, metelo aquí entre dentro. todos. Y ahí, mira. Ahí ¿Ves? está. Ya Ahora está. esto, tensámoslo un poquitín así. Mira, echámoslo así. Ya Eso con las es. uñas un poco así. Empujas para abajo. Acaba, y ya. Y a esto ahora, Eso, tú ahora espera que Sujétame sujeta ahí. Aquí.
Ahí. Ahí, ¿ves? Vamos metiendo el arillo este. Y ahora habrá que clavarlo, como Y ya. ahora hay que clavarlo, claro. Ponte para este lado. A ver. Sujeta por aquí y por aquí. Para que no levante mucho el bordillo. Y así, mira. Mira, suena bien hasta con el martillo. ¿Quieres probar a poner tú una punta a ver? ¿Puede fastidiarse una pandereta en este momento? Sí, pero bueno, anda, Ay, vamos a asumir ese riesgo. Agarra, ¿eh? Ponte por aquí, voy a sujetar yo un poco para que no te A ver si habrá que Tú tampoco... dale bien, dale bien. A ver, Procura aquí, dar una ¿eh? punta, esta. Sí. No, está dando, está dando. Está bárbara. Muy bien. Ahí vamos. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí a xunquía. A xunquía. La xunquía... Para matar los puntes. Para doblar las puntas por el lado de dentro, non ves, mira. Claro, para que no haya forma de mancarse. Luego tiene un proceso de secado muy lento, ¿no? ¿Dónde la Mismo- ponéis para secar? Pues mira, colgamos Ahí aquí, mismo, mira colgándola aquí. ahí en una punta. Anoite fixemos este pandeiro. Y ahora colgamos a pandereta. Cambiamos uno por Claro, otro. mira lo que secó da noite para güey, para que veas lo que tarda en secar el pie. Qué guapo. El pandeiro suena muy bien, tiene las tripas por dentro y suena muy A bien. ver, de ahí tú. El pandeiro hay que tocarlo con 2 manos. Mira ahí para allá. Coca, si estos son guerras que nunca se acaben. Pero vamos a ver, ¿este que es el desayuno oficial? No sé lo que La hay. verdad es que sí, esto es para Así todos la los dieta. días. Mira, prueba el vino, esos En el cachos son Esto- os que facemos aquí. Ya. Buah. Además, este ya tiene guerres, ¿eh? Ya está... Ya está usado. Mira, para que veas que bebes tú sola. Para que non bebas só. Mira, para que non bebas tú sola, bebemos todos. Ay, neno, non sabía yo con quién me deixabas después de baixar de aí arriba. Ahora hay que seguir, ¿eh? Ahora seguimos al camino abajo para el lugar, porque esto es el entrar al lugar. Ya vamos a ver a mi hermano Manolo, que es el primero que encontramos ahí, que es el mayor de 2 hermanos. Somos 6. Pues venga, apuramos un poquitín el caso. Sí. Tira. ¿Ese y el tercero en discordia? Sí. ¿El mayor? Este es el hermano mayor nuestro, sí, Manolo. ¿Y quién más está con él? Pues está la compañera, Carolina. Manolo es músico, ¿eh? Como oye este pueblo, que en cada esquina hay un músico. Memura, memuradora de memura, pesa que estimetis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Y tú qué toques? Yo toco a gaita y toco la xipra. Meca. Sí. Meca. Toco, pero bueno, el oficio mío fue minero siempre. Todos mineros. Todos siempre minero. ¿Dónde tuvisteis? En Cerredo, en Coto. Cotos. ¿Y tu mujer de minero? ¿Y este aquí? Así mismo. No, ¿De yo dónde de aquí no soy. ¿Dónde viniste para acá? Yo soy de un pueblo del Bierzo que se llama Matarosa del Sil. Y llevo aquí ya 6 años y medio, llevamos. ¿Importaría te sacar la racha? La xipra, no me importa nada. Pues... Pero antes de nada voy a hacerte un regalo. Ay, madre, así nada más de entrada. Sí, voy a hacerte un regalo. Vaya Mira. arrogantes que sois aquí. Oye, a ver, ay, ya se madre. Ay, madre, estoy muy guapo. Voy a hacerte un regalo para que te acuerdes de trabajo. Vaya cosa más guapa. Oye, muchas gracias. ¿Y esto está hecho por ti? Sí, eso está feito por mí, sí. Es a lo que se dedican todo el Pero invierno. estoy un tacuntero. Y un taco entero, claro. Empezaste. Y Pues mira. claro. ¿Y de esto qué madera hay? Eso ya un meiro. Ay, qué guapo. Bueno, encántame. Además, Ya, sí, vale de hombre. defensa personal. No, ¿eh? no, sí, como le como sientes bien la cabeza a uno. Estoy ya como... Pero una boda y como alguien se pase, pimba. Qué cosa más guapa. ¿Siempre viviste en esta casa? No. Yo viví 26 años en el Bierzo. Claro. Estuve casado 26 años. Y luego, por circunstancias, pues ¿Qué estáis estrenando el amor? casi. Ay, qué guapo. ¿Cuánto lleváis?
Casi. 7 años. Meca, 8. estáis como tontos ahora. Claro. ¿Y estos de pequeñinos cómo hieren? Que dicen que buenos. Muy malos. Y algo hacia mí. Es que, a ver, yo no quería decir nada, pero... Muy malos. ¿Cuánto nos lleváis? ¿Cuánto te lleves con los bellos? 6. Llevamos uns 6 años. Claro, y es que ya hay diferencia. Cuando tú tenías 12, estos estaban... Yo fixe 59 el día 31. Nosotros vamos a hacer 53. ¿Qué nos vas a tocar? Aquí ya sabes que hai unha danza típica, non sei se sentiste falar dela. Isto tócase con un tambor. Con el tambor non tenemos el tambor. Sí, el tambor está dentro de casa. ¿Y también lo toques a la vez? Sí, a la vez. Ya estás. Ya toca. Venga, ¿y esto cómo? ¿Necesitas ayuda? No necesito ayuda. Vale. Vamos a ver. A ver. La pena ya es que no tenemos paisanos para la danza. Hombre. Ya, pues me han falta 12, ¿eh? 12, no menos. 12 danzas. Esto sería a chamada. Qué guapo. Muy guapa. Voy a seguir. A lo mejor, ¿puedes ahorrarme esto y dásmelo después? Porque Sí, tengo tú miedo cuando quieras. perderlo por ahí. No, tú cuando quieras. De mío, ¿eh? Sí, tú. Mío, mío. Ese regalo te lo regalamos. Carolina y yo. Vamos, Vale. Carolina. Para que te acuerdes del lugar, ya vengas algo más por aquí, porque... Voy a venir. Vale. Carolina, aquí quieres Yo te con lo testigo guardo. y marcho con los matapitinos. Muy bien, venga. Ay, madre, que estoy viendo allí, los panderetes. María. Ay, mi guapa. Memura, memuradora de memura, que saques timequis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Aquí tenemos la estrella mundial, ¿eh? Sí. No hay xente que guste la música que non haya pasado por lo que tú sabes. ¿Cómo empezaste tú con esto de la música, la pandereta y con todo eso? ¿Cómo fue? Mira, aquí antiguamente, pues ya era el baile de pandereta, no había otra cosa. Más que todo pandereta. Y claro, de ver tocar a otros, pues aprendimos nós, que non fuimos a aprender a ningún sitio. De ver tocar a otros, y después nos tocábamos nós tamén. ¿Y yo podré tener una clase de pandereta contigo? Si quieres, sí. Quiero. Soy muy mala alumna, estoy empezando. Vou pegarte. Vas pegar. Vou cascarte no colo. ¿Y qué tocamos, de pie o sentadas? Tocamos de pie y de dereitas. Venga, pues voy a quitar esto porque voy a tener calor. ¿Tú no tienes calor? Yo también voy a tener calor, pero ojo. Bueno. Esto, pues, estoy una suerte, ¿eh? Tener una clase con María, la de trabajo. Oye, María, ¿y tú aquí...? Estuve dando clases 2 años. 2 años. 2 años dando clases. ¿Y venían muchos nenes? Sí, venían. Claro, no van a venir. Pero ahora soy vieja. No, y es vieja y es guapa Ya, asgaya. ¿Cuántos años tienes, María? 82. Estás preciosa. ¿Ponémonos ahí? Ponémonos ahí. Venga, tú dime. Vou tocar a pandereta con moita serenidade, que me vienen a gravar para salir en TPA. Me vienen a grabar para salir en TPA. Echamos la despedida, mi vida no habrá nada, para tocar la pandereta trabajo lleva la gala. Pa' tocar la pandereta trabajo lleva la gala. Bien, María, bien. Madre, qué maravilla, María. No podía tocar, quedé embobada mirando para ti. ¿Cuántas horas necesita uno para tener la pandereta medio controlada? Horas, muchos días de ensayar mucho. Y los cantarinos que sabes, aparte de los que tú faes, esos vienen de
Vienen de antes. De hai muchos años. Sí, sí. En esta casina tuya, María, ¿cuánta xente vivió? Casarme a vivir nesta casa. Cuando yo vine para aquí éramos 4. Éramos 4, 5. Estaba todo sobre tamén. 5 personas aquí. 5 personas, sí. En la casa. Sí. ¿Y fíos? ¿Tuviste fíos, María? 2 fíos. 2 fíos. Y ahora tengo uno solo, que el otro murió en la mina. La mina marcó mucho esta zona, ¿eh? Eso sí que me dolió a mí. Tengo lo aquí muy grabado, muy grabado. ¿Y en qué trabajaste tú, María? Yo, en el campo. ¿Tenías ganado? Teníamos ganado. ¿Y la huerta? La huerta, ya donde comíamos. Claro. Aí que está montando, que se oyes tanto xareu? Están facendo a paella. Paella? Sí. ¿Qué, vamos a comer paella? Vamos a comer para nós. Meca. Damos una vueltina a la pandereta y voy a echar un huello a ver cómo va la paella. Y después vémonos y montamos folixa. Después voy yo con vos tamén. Venga, pues a ver, ¿cómo lle? Miráis aquí la que hay montada. Muy buenas. Esta ya es Joaquina Mocher del Joaquina. Mira, estoy haciendo miñuelos. ¡Ay, los miñuelos! ¡Qué ricos! ¿Cómo hacéis la masa? La masa es echarle huevos y después le echas la leche y la harina y le vas echando hasta que te... ¿Puedo probarlo? Sí, hombre, claro, para eso están ahí. Ay, madre, dame tiempo a comerlo. Sí. Porque claro, yo tengo mucho que hacer, no puedo parar todavía aquí mucho. ¿Y la paella? ¿Quién fue la paella? Aquí está el de la paella. El paellero. ¿Tú y es el cocinero oficial? Soy el aprendiz. Hago de aprendiz y hago de cocinero, hago de la arroz. Casi nada. ¿Para qué hora hay que venir? ¿Sabes? Para las 3. A las 3 hay que estar aquí como clavos, ¿eh? ¿Pero tú dónde es? Yo soy de trabajo, de esa casa. De ahí. Nacido en esa casa. ¿Pero viviste aquí? Hasta los 19 años. ¿Y luego para dónde fuiste? A Vitoria. A acabáramos. Llevo 40 años ahí. Ahí me casé, tengo 2 hijas. ¿Cuántos nos vamos a juntar? Unos 30 o 40. Yo, de 30 a 40. Es igual, va a haber comida bastante. Para esto siempre va a haber. Si fuera vamos a ver un prago, pero otra cosa a lo mejor no. Pero para comer sí, ¿eh? Pues mira, está Irene ahí. Vamos a hacer una... Irene, que está... Ay, me cae Irene, sí. ¿Tú qué es? ¿La mujer de él? No, yo soy hermana. La hermana. ¿Y también fuiste para Vitoria? No, yo en Madrid. En Madrid. ¿Y sigues haciendo frisuelos? Sí, porque a los chicos míos les gusta. ¿Cuántos nenos tienes? Tengo una chica y un chico. Voy a aprovechar para robarte un frisuelo. Venga. ¿Puedo? Come que recién. El calentín del tou, que bareme. ¿Qué mame? Bueno, espera. Casi agarro el de baixo, te lo envuelvo. ¿Quieres el de abajo? Sí, que... Venga, envuelve el de abajo. Ahí, engancho el de baixo, que está caliente también, ¿eh? Claro, están recién feitos. Pues marcho con el frisuelo. Al estrés aquí, ¿no? Sí. Yo voy a seguir. Estamos como Dios. ¡Ay, madre! ¿Que esto aquí la peluquería? Sí, ¿qué vienes a cortar el pelo? Mira, de paso esquiláis, mami. Muy buenas, soy Sonia. ¿Qué tal, Sonia? ¿A quién me traéis aquí? Bien, aquí tenemos a Miguel y a la mujer. Miguel y... Ana. Ana, encantados. Memura, memuradora de memura, pesa que estimetis, tierra al infierno. Mira lo que adelante sí. Y esta prubitina está poniendo el traje de verano. Claro, porque ahora si no, ¿qué? Claro, es Apagas y todo el calor. Caro. ¿Entiendes? Mamina, ¿cuántos ovillas tenéis? Madres 17 nomás. 17. Sí. ¿Y vivís aquí? No. Vivimos en Cerrado, lo que pasa es que venimos aquí todos los días. Ah, que tenéis aquí el ganado. Sí. Oye, ¿y podéis tener aquí el ganado con todo el tema loso y demás? No hay problema. ¿Y el yobu? Problema hay, pero hay 5 mastines. ¿Los mastines controlan? Claro. Si no, no lo son. ¿Pero qué controla? ¿El lobo? Lobo, el oso es imposible. El oso, pero aquí no llega, ¿no? Aquí nunca Sí, tú lo sí, verías. ¿Cómo que sí? ¿Aquí? Sí. ¿Con carretera por el medio y todo? Aquella cancilla de allí, el año pasado, saltóla por ahí y ya tuvo que ir a la ciencia.
¿Aquí el oso? Sí. Llevan 15 días, tuvo que detrás ahí mismo. Cállalo. Sí, sí. ¿Y cómo visteislo o...? Vimoslo porque ahí teníamos una colmena y después, aparte, después de la cruzar la carretera para allá, estaba todo lleno de cagadas de él. Ay, madre. Y el año pasado marchamos con una oveja. Marchó con una oveja el oso. Piquinina. ¿Y es muy tranquila? Oye, que está inmovilizada de una forma que No, gusta a ellos, ¿no? Ellas ahora van sintiendo ya el frescor, ¿entiendes? Claro, ya está quedando a gusto. Claro. Y esto oye, a ver, oye, ¿puedo hacerlo yo? Puede, eso como no vas a poder. A ver. Tú quieres hacerlo, pero así, vas a ponerte guapa. Bueno, en fin, ¿qué voy a hacer? Mira, esto Bueno, es la luego- grasa de... Luego la hago. Ah, vale, toma, toma. ¿Cómo oye? Esto oye, estirar así, Claro, y ya meter la tijera por ahí para adelante. aquí, ¿eh? Sí, pero sin miedo, ¿eh? Sí, claro, sin miedo, provina. Y si la... Así, todo así. Así. Porque claro, la lana ya tan tupida que pillas un cachú... Claro, ¿Y esto por qué no lo hacéis a máquina? ¿Nos gusta? Sí, pero la máquina compramos una, pero lo barato sale caro. ¿Qué pasó? Compramos una, costó unos 180 euros, pero ahora no hay cuchillas de recambio para ella. Callao. No, sin callar. Madre, qué buena ye. ¿Cuánto se tarda Depende. en esquilar una Esta ovella? tardaremos 20 minutos, sobre. ¿Y tú en qué trabajas? Yo estoy jubilado de la mina. ¿De la mina? Sí. Casi todos mineros. ¿Aquí? ¿También trabajabas aquí? ¿En qué pozo estabas? Estaba aquí en Cerredo, sí. ¿Esta casa siempre fue donde vivisteis? Sí. Aquí vivimos 10 personas. 10 personas. Mis padres y mis 7 hermanos y yo. Esta casa de aquí, esta casa de este lado fue la escuela vieja. ¿Y aquí venís todos aquí a la escuela? No, nosotros ya no vinimos a la escuela esta. Nosotros vinimos a una casa que hay aquí detrás, que es la escuela nueva. ¿Y esta escuela cuándo cerró? Esta escuela ya en los 60, no, no vine yo a ella ya, en el 60. En el sí. 60. Entonces Y tus padres compraron esta casa al ayuntamiento. al ayuntamiento. Mira tú. Fueron por ella, compraron el ayuntamiento, después tuvieron bar sobre 20 años. ¿Aquí? Sí. O sea que esto fue escuela, fue chigre. Fue chigre, fue de todo. Fue de todo. Ana, ¿y tú y es de aquí? No, yo soy del Bierzo. Del Bierzo. Oye, vaya también que tenéis con el Bierzo aquí, ¿eh? ¿Te das cuenta? ¿Esto Estamos qué pegados. es? Estamos pegados, ¿eh? Les cereces, algo más que les cereces, os Sí. gusta del Bierzo aquí, ¿eh? Claro, ¿cuánto estáis? De llenada, tiro piedra. Sí. Estamos en la linde. 45 minutos. 45 minutinos. Date cuenta. Madre, qué buenina, Prubitina, me aguanta. Déjalo ya, que tenemos que marchar. Calla, Estás con lo que me está... estás quitándole el trabajo a Miguel y después él échalo al paro. ¿Y qué me está No, no te prestando? preocupes, yo estoy bien así. Ya. Está prestándome, lo que pasa es que ahora voy a ir oliendo ovella. ¿Qué? No, fijo. Ovecha. Ovecha. Bueno, tengo que dejarlo, vale, pues Vale, ya está. venga. Vaya buenina que de verdad sí. que estoy... Pues nada, luego vengo a vela, a ver cómo Vale. quedó con el bikini puesto. venga. Muchas gracias. Vale. Hasta luego. Ala, daba hermanos aquí antes. ¿Aquí? Daba hermanos Ay, qué bien. Daba hermanos una fonte. La fonte, ¿está ahí la fonte del pueblo? Sí, es fonte del pueblo. ¿Y qué lle? ¿De dónde viene el agua? No, el agua nace aquí, y es una fuente natural. Pues Puedes estupendo. beber una poca si quieres. ¿eh? Voy a lavarme primero. ¿Y esto puedo usarlo? Sí, sí, sí. Está calentino. Sí, está caliente. Que caliente no tiene nada, que esa fuente es muy fría. Oye, vaya bien que va esto. Aquí esta fuente donde venían las mujeres antes a lavar. Que no había lavadoras ni había nada. Claro. Tenían que venir aquí a lavadero. Está hecho de cuando Franco ya era cabo. ¿Cuándo era cabo? Sí. Todavía no encendía ni nada. Oye, nueva, ¿eh? Pero este sitio tiene magia, ¿eh? Ya estoy, mira qué bien. Ahora ya me dais la mano, ¿eh? toma, chaca. Antes no se rimaban. Este sitio es muy guapo. ¿Y este árbol? Aquí un castaño centenario. Pero madre mía, ¿cuánto tiene de diámetro este árbol? Es grandísimo. Pues 1,50 o más, 1,50. Y años... Échale 500 o para arriba. Claro. O más. Igual tiene más. No siempre lo conocimos así. ¿Y esto de la ruta de la calzada romana, la senda Moura? Sí, esta es una ruta que hizo el ayuntamiento va hace por unos aquí. Sí, va por años. aquí para abajo. Va por aquí para abajo. ¿Y hasta dónde nos lleva? Hasta Corralín. Hasta el Corralín, vamos por aquí. Viene desde el puerto Trayecto, todo por ahí, bum, 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 y nos lleva hasta el Corralín. Eso para otro día, ¿eh? Eso es otro día. Eso es otro día. Pues vamos.
Mira, aquí en este prado antes había casas. ¿Y qué pasó? Ya un paisano que marchó para América, para Latinoamérica, no sé si marchó para Uruguay, me parece que marchó. Cuando marchó del pueblo, prendióle fuego a la casa, porque dijo que no volvía más. ¡Ay, madre! Sí, porque aquí los recursos económicos eran muy escasos. Coime, pero emprendí fuego a la casa. Sí, ¿Cómo quedasteis los del pueblo? El Mola ya dijo que no volvía más. ¿Y esto en qué año fue? Esto sería, yo qué sé, sería en el año 20 o antes. Pero madre, vaya... ¿Y no volvió? No volvió más. ¿A quién tenemos ahí? A Lorenzo. ¡Lorenzo! Sí, ¿Y Lorenzo qué tal? ¿Fregando la cacía? Estoy dejando un poco el cocharón este para hacer la caimada. Dasme un beso, hay queimada, mamina. Memura, memuradora de memura que saques y me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. Aquí dais a la queimada? Sí. ¿Y el conxuro decíslo? Sí, ó. Moitas coruxas xa pose bruxas. E como sigue? Dios lo sé eso. Coruxas hai bastantes tamén. Todas as noches me dejan pegar ojo la mitad das noches. Que aquí tenéis osos, coruxes, lobos, rebecos, xabadiles. Hai de todo, gracias a Dios. ¿Y vives aquí de toda la vida? No, yo vivo en León. Ah. Lo que pasa es que yo nací en el fondo del pueblo y después compré esta casa y vine para la mina. Estuve por el extranjero y luego vine para acá y estoy en la mina. ¿Y para el extranjero dónde tuviste? Estuve en Alemania. En Alemania. ¿Y te has casado? Y allí conocí a la mujer. Ah, sí. ¿Y alemana? Y italiana. Italiana. De Sicilia. Siciliana. ¿Y tan casada? Está en casa. Llámala. ¡Tina! ¿Y faise a Asturias? Buenos días. Hola, Tina. Buenos días. Así que, ya es la italiana, que me decía, un besín. Mucho gusto. Encantada. ¿Y qué tal te encuentras aquí? Bien. ¿Cuánto tiempo lleváis? 38 fijo en marzo. Sí. 38 años. ¿Y en Alemania qué hiciste? Aquí estuve trabajando, vaya por Dios, en lo que me mandaban. En lo que había. El oficio, uno que tenía oficio era trabajar, pico y pala. Claro. ¿Y tú estabas emigrada también de Italia en Alemania? Sí, estuvimos nos encontramos. ¿Y aprendió italiano? No. ¿Y qué sabes decir en italiano? Te amo. Por la cuenta que te trae. El amor es el bello. Es bella. Ay, estos de trabajo que listos salieron. Bellísimo, el amor. Pero tú, a la hora de conquistarla... No, hablábamos alemán. Alemán. Sí. ¿Y el alemán ya es romántico? El alemán ahí es muy difícil, pero como yo soy joven, ella habla mejor que yo. Por decir que, pero se sabía decirle te quiero, te amo y quería estar contigo. Entonces me da vergüenza. Sí, a ti no da vergüenza. Sí. ¿Notaste mucha diferencia cuando llegaste a trabajo? Porque claro, Sicilia es Sicilia, ¿eh? Claro que no, pero bueno, hoy todo se arregló. Mira, ella acostumbróse bien a todo y fai de todo y fiximos San Martín y fiximos de todo en casa y acoplóse como está mandado. Tiene un buen profesor, claro. Eso es así. Y ahora lo que andes haciendo son estas cosas. Pues yo como estoy jubilado, pues vengo aquí para casa y enredo algo. Son guapices. ¿Y eso tan gordo que lleva? A ver, espera. Aquello lleve un palo. Pásame ese de ahí. Aquel gordo. El gordón. ¿Qué pone ahí? A ver. Yo. Respeta al jefe. ¡Ay! ¿Y este palo dónde lo sacaste? Pues encontré en el monte. Luego metí una barrena, tengo una barrena metida de hierro desde este aquí. ¡Hala! Para que no... Por dentro. Mamina, o sea, tengo un barreno dentro. Un barreno dentro para que no pueda romper. Después te dar un golpe a un paisano y te des con un cacho en la mano. ¿Y vosotros cuando llegaron aquí y vino con la moza italiana, qué?
Bueno, Eso sería... A ver, no nos extrañó nada, porque pero a xente viecha sí que se extrañaba, sí. Sí, ¿eh? Os viechos sí dicían, oi, Lorenzo trouxo italiana. Si tienes aquí a Sofía Loren. Claro, quedaron muertos. La envidia. La envidia de Gaña. Pues voy a seguir ruta. Vémonos después, ya, cuando queráis. Encantada, ¿eh? Encantada. Practica italiano. Bueno, tengo que practicarlo, sí. Ahora para ello, veo. Venga, hasta luego. Venga, adiós, hasta luego. ¿Y aquí? Y aquí vivía el gaitero de toda la vida, el pardal que le llamaban, era gaitero, pues llamaban el pardal. Era de Villarbeirín, ya tocaba por todas esas fiestas de los lugares, tocaba aquí, tocaban Ibias, tocaban todos los Muy lados. conocido. Sí, muy conocido. Ya vivió aquí, ya vive a mujer todavía, que tengo 88 años, ya está ficha atendiendo la Luisa. Muy buenas. ¿Qué tal? Bueno. Así que tenemos aquí a lo veterano del pueblo, ¿eh? Una vieja. Una vieja. Muy buenas. ¿Estás haciendo calcetos? Sí, está intentándolo, por lo menos. Hiciste muchos, ¿eh? Muchos. Tenía 7 hijos. Mamina. Había que hacer calcetos a... De 10 de noche. Claro. ¿Y cuántas agullas lleves? 5. Madre de Dios. Ahora estoy terminándolo. Ya queda la puntina nada más del pie. Ya le queda. Tiene que dar un punto solo. O sea que mientras el marido tocaba la gaita, tú hacer calcetos. Él andaba por los pueblos. ¿Andaba de un sitio a otro? Claro. ¿Y de los fíos tú qué ella es? ¿La mayor? La más pequeña. La Esta es pequeñina. la última. La pequeñina. ¿Y alguno salió gaitero? No. No. No les dio a ninguno. Meca, qué cosa. Yo tampoco les dejaba. ¿No y os dejabas que tocaran No. la gaita? ¿La gaita todavía la tenéis? Sí. Vinieron Mírala. a comprarla, pero no... Ay, que querían comprarte la gaita. No la quise vender. No, eso, claro, y un recuerdo. Es un recuerdo que tengo de él. Claro. ¿Cuántos años tendrá esta gaita? Oh, muchos. Pues no lo sé, pero muchos. ¿Y cuántas fiestas, eh? Sí. ¿Cuánto bailasteis al son de esa gaita? ¿Eh? Es que de aquella no había otra música más que gaita. Claro. De aquella eran solo gaitas. ¿Y es nacida tú de esta casa? No. Yo soy de Villarmirín. Y él era de Taladriz. Vinimos de caseros para aquí, para una casa. Y después hicimos esta casa. ¿Viviste siempre en esta casa? Desde ahora estás viviendo aquí de seguido. Yo vivo siempre aquí. Sí, ella sí. ¿Está cuidando por ti? Sí. Mimándote y tecleándote. Claro. Y teniéndote así de guapa. ¿Y tienes nietos? Uf. Tengo una carrada de ellos. Ay, sí. ¿Cuántos tienes? Muchos. 9 lo menos. Mamina, ¿más de 9? O 9. 11 nietos. Sí. ¿Qué tal se vive aquí en Trabao? Bien. Fenomenal. Muy bien. Yo no quería venir para aquí, pero ahora estoy muy a gusto. ¿Conociste al tu hombre en algún baile? ¿O eso de que fuera gaitero a ti no te prestaba mucho? Yo no quería, porque estaba siempre por fuera y yo tenía que trabajar y atender los nenos. Y él con la gaita. Porque antes vivíamos de eso, del trabajo. Pero tú piensas que tu marido andaba repartiendo folicia por toda la redolada, ¿eh? Por donde lo Y era llamaba. muy buen gaitero, ¿eh? Bueno, dicen que sí. Dicen que sí. Para mí era ahora. Ahora, la gaita no se vende. No. ¿No? ¿Qué años tendrá esa gaita? Muchos. Pues no lo sé, yo tengo 49 y ya estaba aquí. Sí, que son, ¿eh? Casi nada. ¿Dasme un beso? Sí, yo. Guapa. Pues nada, cuando tengas la parella fecha, vengo a verte los calcetos, los dos. Cuando los tengan los dos. Eso. Dame un besín, guapa. Son para un bisnieto. ¿Para un bisnieto? Madre, vaya suerte que tienen estos nenos. Hasta luego. Hala. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Venga, que os vaya bien. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.
Home, que aquí como non espabile non hai sitio. Aquí hai que espabilar, pero bien, ¿eh? Ah, Luis, viniste rápido para acá, ¿eh? Adelantásteme por la derecha. Ya. ¿Eh? ¿Cómo va lo de la paella? ¿Quedó bien? Muy bien, muy bien. ¿Controlado? Mira, cayó un tocino en el suelo, pisólo Lorenzo, y después para la paella. Pero luego fierve. Ese que va a ser el cacho que tengo que comer yo, ¿eh? Ah, Luis, ¿y tú en qué trabajaste? Yo en la mina. Otro minero más. Claro, 32 años. De minero, ¿qué tuviste? ¿Picando? Y tuve de todo. De todo. Solo me faltó que me dieran por atrás. ¡Ay, Dios! Sí. Pero no pienso morir sin hacerlo, ¿eh? Non te aburres, eh? No. Aquí hai máis xente que yo non conocía, eh? Sí, mira, voy a presentarte a mi sobra y mi sobro también. Muy buenos. Hola. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? 40 y no sé qué años ya. ¿Y qué hicisteis vos todos los días? Bueno, hubo de todo. Todos los días, qué difícil que eres, ¿eh? Vamos para que te voy a enseñar por dónde anda el oso y el dobo ahí enfrente y todo. ¿Aquí? Sí. Muy buenos, ¿eh? Hola. Más gente también nuevo Más por aquí, gente. ¿eh? Esto es increíble, vaya vistes que tenéis en esta terraza. Pues sí, y de aquí estás tomando un vino, ya puedes ver el dobo ahí enfrente, o puedes ver un chavarel, o puedes ver el oso, o nada, tranquilamente. Pero llegasteis a verlos... Bueno, el chavaril, ay, es bastante fácil, pero un oso... Sí, pasan. En invierno vence mejor porque no hay fuecha en los árboles. Pasan por esa zona. Hombre, todos los días no, pero... Que levante la mano el que haya visto el oso. Callao. Tú no, ¿eh? No. Porque será que en Italia no hay osos. Lo vemos por televisión. Pero aquí tampoco lo veo. ¿Cuánto tiempo lleváis con este chigre? Pues este chigre lleva 3 años abierto. 3 años. Sí. ¿Y antes no había chigre aquí? No, aquí había. Bueno, estaba el de las... 3 o 4. Desde que nos abrimos este, iba 30 años casi que no había bar. Claro. ¿Y quién lleva el tubar? La nena mía, Liana. Y es la que el negocio es de ella. ¿Y cuál es el plato estrella? Es la tortilla truganal. ¿Cómo es eso? La tortilla truganal, hace la nena, ya... Bien, y una tortilla de pan, chorizo y a tocino. O xixo, como quieras. Xixo. Xixo, chorizo y a pan. Yo quiero probar eso, voy a sentarme ahí al solín. ¡Hola! ¿Qué tal, guapa? Bien. Así que tú ya es la ama del calabozo, ¿eh? Soy ama del calabozo. Y esta ya es la famosa. Tortilla, sí. Claro, esto ya... El tocino, el chorizo y el pan que anda por ahí. El pan que está por aquí y el huevo. Yo voy a dar ahí. Tortilla de gocho muerto. ¿Alguien más quiere tortillina? Voy a cortar cachinos. Toma, vida. Joder. ¡Hala! Caramba, Manolo. Hostia, Manolo. Menuda tachada te tocó. Joderte. Oye, yo... A ver, señor alcalde. también, ¿eh? Pues toma, para el alcalde también tengo. Tengo las manos lavadas, ¿eh? No penséis que... Anduviste ahí con la oveja, Sí. con la vaca, yo no sé. ¡Ay, que ya huele! Oye, pero ya están echando la paella, llegamos tarde. Aquí no hay piedad. Llegamos tarde, no esperan por nadie. Pero bueno, no esperáis. ¿Cómo esperáis? Ya llegó la novia, que pasa una boda, esto. Mira, esta ya la mujer mía, Marisol. Hombre, provete al marido. Muy bien. Llévatelo por contigo. ¿Esta qué es la tuya? ¿Qué me está diciendo? Estás llevándose tu hermano. Está llevándose, ¿ves? Hola, ¿qué tal? Marché con los 2 hermanos. ¿Y portáronse bien? Sí. Ah, bueno, pues entonces Sí. nada que decir, ¿no? Nada que decir. ¿Hay fame ya? María, ¿tienes fame? María ahora no es cuita, que ahora No, María está...
Están cogidos por la lengua. Siéntome donde pille. Sí, Venga, pues aquí con soltero. siéntate justo. ¡Está soltero! Es que te ayuda a echar paella. Bueno. Pero vengo ahora, no pienses que te planto. Rubiquín. Y hay un clásico que yo sirva paella, entonces hay que seguir con la tradición. Para que hay de todo. Ay, qué rica. ¿Quién te enseñó a ti a hacer paellas? Yo mismo, porque cuando podíamos pasábamos hambre y cuando tuve la oportunidad empecé a cocinar yo para mí. Pero ya es muy difícil para tantos, ¿eh? Para tantos, más cantidad. Oye, los que están probando la paella, ¿qué tal está? No hay quien la coma. Nadie dijo nada. Que no hay quien la coma. ¿No la probó nadie todavía? Son malos. Son malos, sí. Este doble de pimiento. Hala, venga, otro más. ¿Cuántas raciones son? Es una paellera de 40-50 raciones. Casi nada. Pero ya ves que raciones, que son para venir con hambre. Venga, échame un poquitín para mí. Hala, y un pimiento. Mira, y para allá. Este y el mío. Hala, pues voy yo con mi compañero de viaje hoy. Pero echa aquí otro poco. Mira qué dominio, chaval. Ay, madre. Ya va a beber para arriba, ¿eh? Vas a ver cómo se bebe, ¿eh? A ver. ¿Ya está vacía? Claro. Tú vales para ir para la NASA. Puedes beber una botella de vino en la luna. A ver, ¿cuál es la técnica de la bota? Mira ya cómo se hace. A ver, ¿cómo llega? Tú apretas aquí para que eche. Y a cuando es abrir la boca. Mira. Verás que ducha, ¿eh? Tienes que abrir la boca. Y tragar con la boca. Claro, y tragar y ya. Mira, ¿ves? Pero esto yo es lo que yo no quiero que me pase. Ya, pero yo... Esto pues yo lo para eso. A ver, soltero, a ver si te riego. Espera, a ver, ¿eh? Tienes que apretar, ¿no? ¡Ay, viste, hombre! Pero traga un cacho, 10 segundos. Bueno, tampoco pierdas el conocimiento. Hay que ir tragando según se va viendo. Mira. Venga, María. Y os voy a dar una demostración. ¡Mírala! ¡Ahí, ahí! María, 10 segundos. Y encima habla. Puedes beber con la bota vino y cantarnos una.